casa. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de primero de secundaria, pero como saben, todos en casa pueden acompañarnos. ¿Listas y listos para comenzar esta nueva semana de aprendizaje? Pues vamos a movernos un poco para empezar con toda la energía. Así activamos el cuerpo y por consiguiente nuestra mente. Así que vamos con nuestra secuencia Activarte. Adelante, Jorge. Gracias, Rodrigo. Hola, chicas y chicos de primero y secundaria. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a mover cosas. Y lo vamos a hacer desde uno de nuestros ritmos peruanos. Primero, vas a repetir conmigo la siguiente frase. Yo no como rocoto, sí señor. Una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Ahora esta frase la vamos a trasladar al cuerpo de la siguiente manera. La primera parte de la frase, yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Eso es. Inténtalo una vez más. Yo no como rocoto. Una última. Yo no como rocoto. Vamos a acelerarlo un poquito más. Yo no como rocoto. Un poco más. Yo no como rocoto. Una más. Yo no como rocoto. Ahora, el sí señor. El sí señor lo vamos a hacer de 4 formas distintas. La primera, sí señor. Sencillo. Una vez más, sí señor. La segunda, sí señor. Una vez más, sí señor. La tercera, sí señor. Repítelo conmigo, sí señor. Y la última, sí señor. Una vez más, sí señor. Ahora vamos a juntar las dos partes para terminar nuestra frase. Yo no como rocoto, sí señor. Esa es la primera. Yo no como rocoto, sí señor. La segunda. Yo no como rocoto, sí señor. La tercera y la última. Yo no como rocoto, sí señor. Vamos a repetir las 4, ¿ya? Pero ahora seguido. Mira. Yo no como rocoto, yo no como rocoto, yo no como rocoto, yo no como rocoto. Eso es. Ahora repítelo conmigo 2 veces más. Yo no como rocoto, yo no como rocoto, yo no como rocoto, yo no como rocoto. Por si se te olvidó, vamos a hacerlo en cámara lenta una vez más. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto. La última, más rápido. 3, 2, 1, va. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Muy bien, ahora te invito a que lo practiques en casa y más rápido, más rápido. ¿Qué hemos hecho hoy? Festejo. Eso es, nos vemos. ¡Ah! Ahora sí, otra cosa, ¿no? Hoy, en nuestra área de ciencia y tecnología, seguiremos indagando sobre las bacterias. Ahora ya sabemos que hay bacterias malas, como las que te pusieron mal del estómago, y bacterias buenas, como los probióticos que tiene el yogur. ¿Cómo les fue con su experimento? ¿Aparecieron las montañitas de bacterias? ¿Montañas de bacterias? Tranquilo, Tocino. Fue solo un experimento para que podamos cumplir con nuestro reto de elaborar un reporte de indagación sobre los factores que permiten la propagación de las bacterias. ¡Listo! Ya estoy preparado para seguir aprendiendo. Muy bien, Tocino, con tu mascarilla y tu lejía. Muy bien hecho. Entonces, vamos a llamar a la profesora para continuar con el aprendizaje. Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vas del estómago? Mucho mejor, profesora Marlene. Realmente los probióticos o bacterias buenas del yogurt me ayudaron mucho. Ya me imagino ahí dentro de mi intestino delgado una batalla épica contra las bacterias.
Recordemos un poco nuestro camino de aprendizaje. La semana pasada iniciamos la problematización de la indagación a partir de la pregunta sobre si Rodrigo se lavó las manos antes de consumir sus alimentos y nos preguntamos, ¿crecerán las bacterias de manera semejante si no te lavas y o utilizas diferentes tipos de sustancia para la limpieza de las manos? Y planteamos nuestra hipótesis. Si utilizamos agua y jabón para la limpieza de las manos, será más efectivo que otras sustancias para evitar la propagación de las bacterias. A partir de ello, diseñamos la estrategia. Preparamos cultivos con nutrientes para las bacterias en frascos. En uno de ellos, tocamos nuestras manos sucias encima del nutriente y en los otros frascos nuestras manos con previo uso de los diferentes productos de limpieza. Luego lo hemos dejado 36 horas para el cultivo de las bacterias. Así es, en nuestro último programa de Ciencia y Tecnología iniciamos la indagación científica que continuaremos hoy. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Obtener datos a partir de mediciones repetidas del registro de la población de bacterias en una tabla y representarlos en gráficas. Comparar datos y determinar qué relación existe entre ellos y contrastarlos con las respuestas iniciales o hipótesis para elaborar sus conclusiones. Sustentar sus conclusiones y los ajustes que se realicen durante el desarrollo de la indagación. Veo que tienes los frascos con tu experimento, Rodrigo. ¿Has iniciado con el proceso de generar y registrar datos? Sí, les cuento un poco lo que hice. Cuando ya había cuajado el caldo nutritivo para las bacterias, realicé el procedimiento que se había mencionado en el programa anterior. Para ello, me ensucié las manos y realicé una acción distinta para cada frasco. Luego, coloqué la yema de los dedos en la superficie de la gelatina. Frasco 1. Toqué el medio de cultivo con las manos sucias. Para eso toqué superficies como la baranda de la escalera, la perilla de la puerta, las paredes, el suelo, entre otros. Bien, esta muestra nos sirve para comparar si los demás productos utilizados para la limpieza realmente evitan la presencia de bacterias. Sí. Luego, en el frasco 2, toqué el medio de cultivo luego de lavar mis manos solo con agua. Frasco 3, toqué el medio de cultivo luego de frotar mis manos con alcohol en gel. Frasco 4, toqué el medio de cultivo luego de lavar las manos con agua y jabón. Frasco 5, toqué el medio de cultivo luego de frotar las manos con jugo de limón. Finalmente, tapé bien los envases y los dejé en un lugar sin que le dé la luz del sol directamente. ¿Cuántas horas han pasado? Más de 36 horas, profesora. Durante esos días me han surgido varias preguntas. Si solo me lavo las manos con agua sola, ¿igual estarán sucias? Si no veo nada en mis manos, ¿estarán limpias? Buenas preguntas, Rodrigo. Ha llegado la hora de conocer lo que hay en nuestras manos cuando están sucias. Un momento, Rodrigo. ¿Cómo realizarás el registro de tus observaciones? Muy buena pregunta, profesora. Observaré cada frasco y colocaré un aspa o cruz en cada columna de la tabla cuando observe el número de las montañitas que son las colonias de bacterias. Luego realizaremos comparaciones con cada uno de los frascos que contienen el cultivo. ¿Se debe tener en cuenta alguna recomendación para la obtención de datos? Recuerda que en tu tabla de datos, cada una de las muestras que observarás son los resultados del efecto de los tipos de sustancias utilizadas para la limpieza de las manos y lo que son las variables independientes. Entonces, en la tabla registraremos los datos. Adicionalmente, podemos graficar o tomar fotos del crecimiento de las colonias según el registro, ¿no? Sí, Rodrigo. Como ya sabemos, debemos observar para registrar los cambios, pero tenemos que ser muy cuidadosos en ese proceso. ¿Crees que se requieren medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo? ¿Cuáles son? Como son seres microscópicos y forman colonias, usaré mi lupa para una mejor observación de las montañitas. Además, voy a colocarme los guantes y mascarilla. Así evitaré tener un contacto directo. ¿Cuáles fueron las observaciones del crecimiento de las colonias de bacterias en los medios de cultivo? A ver, les cuento. En el
Frasco número 1, el medio de cultivo está con las manos sucias y aparece, miren esto, aparece una cantidad considerable de colonias de bacterias con un color oscuro. Frasco 2, medio de cultivo con las manos lavadas solo con agua y aparece una cantidad regular de colonias de bacterias. Frasco 3, medio de cultivo con las manos desinfectadas con alcohol en gel. Aquí aparecen menos manchas que en el frasco 1 y como pueden ver son de color más claro. Frasco 4, medio de cultivo con las manos lavadas con agua y jabón. Aparecen muy pocas manchas o colonias de bacterias. Frasco 5, medio de cultivo con las manos lavadas con jugo de limón. Aparece también una cantidad regular de colonias de bacterias. ¡Mírenlo ahí! Profesora, ¿habrá otros microorganismos en estos cultivos? Bien, en estos cultivos también podríamos encontrar hongos, pero ahora solo vamos a representar en una gráfica las colonias de las bacterias observadas. Como observamos en la gráfica, en el eje horizontal o llamado eje X se ubica la variable independiente, que son las diferentes muestras de sustancias para eliminar a las bacterias. Y en el eje vertical o llamado eje Y se ubica la variable dependiente, que es la población de colonias de las bacterias. Además, debemos analizar datos obtenidos con relación a los diferentes tipos de muestras y el crecimiento de las colonias de bacterias. Recuerdo de la indagación anterior que para analizarlos vamos a compararlos y encontrar diferencias o relaciones entre estos datos. Esto es hallar la relación entre la variable dependiente e independiente. Muy bien, Rodrigo. Veamos nuevamente la gráfica y al volver de la pausa responderemos la pregunta: ¿qué diferencia encuentras entre los resultados de las manos lavadas con agua y jabón y los de sin lavarse las manos? ¡Excelente! Vayan pensando en la respuesta. Nosotros ya volvemos después de una breve pausa. ¡No se vayan! Estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de ciencia y tecnología, estamos analizando los resultados de nuestro experimento con bacterias. ¿Qué diferencia encuentras entre los resultados de las manos lavadas con agua y jabón y los de sin lavarse las manos? Luego de observar los resultados, podemos ver que en el medio de cultivo donde colocamos las manos sucias, las colonias crecieron en mayor cantidad que las que se encuentran en el medio de cultivo que se ha lavado las manos con agua y jabón. ¿Se dan cuenta de que es importante hacer referencia a los datos, los cuales en este caso son la cantidad de colonias de bacterias? Estos datos posteriormente se convertirán en tu información para contrastarla con la hipótesis. Ahora respondamos lo siguiente: ¿la recolección de los datos mostró los resultados esperados? ¿Qué información nos da los resultados obtenidos? También con los datos podemos verificar la hipótesis o respuesta tentativa que planteamos y podemos afirmar que en el medio de cultivo donde colocamos las manos lavadas con agua y jabón no crecieron casi nada de bacterias. Además, también podemos buscar información científica que nos corrobore nuestra hipótesis o respuesta, como el del trabajo realizado por Tasha Sturm de Cabrillo College de California. Ella utilizó una placa de agar que forma una gelatina nutritiva ideal para que crezcan cultivos de microorganismos como las bacterias. Después que su hijo pusiera la mano sobre este medio de cultivo, ella lo incubó y dejó que las bacterias florecieran durante unos días. De esta manera logró ilustrar la variedad de bacterias que se encontraron en la mano de su hijo de 8 años después de jugar al aire libre. Para terminar de comprender nuestros resultados, también debemos conocer el valor del pH de las sustancias que utilizamos, ¿cierto?
Sí, el crecimiento bacteriano es consecuencia directa de los procesos vitales que le permiten reproducirse. Veamos los valores del pH de las sustancias que hemos utilizado. El pH del agua es neutro. Los jabones de tocador, el que utilizamos para lavarnos las manos, tiene un pH aproximado entre 8 y 10, es decir, es alcalino. El alcohol en gel tiene un pH aproximado entre 6 y 8, es decir, es cercano al pH neutro, mientras que el limón tiene un pH que está en torno a 2, lo que indica que es ácido. Entonces, al variar los diferentes tipos de sustancias, hemos variado de pH en nuestras manos y por eso observamos que la propagación de las bacterias en nuestro medio de cultivo es diferente. De acuerdo, Rodrigo. El pH es muy importante para el crecimiento de los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con un pH neutro, aunque algunos requieren medios ácidos o alcalinos. En el caso del jabón, algunas de sus moléculas rompen los enlaces o uniones de las bacterias y los virus que se encuentran adheridos en la superficie como la piel. Cuando te enjuagas las manos, todos los microorganismos que han sido dañados y atrapados por las moléculas de jabón son arrastrados por el agua. Por eso lavarnos las manos con agua y jabón es una manera efectiva de evitar la transmisión de un microorganismo como las bacterias o quizás el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Así es. También el jabón desestabiliza el pH del ecosistema de las bacterias que se encuentran en la piel, reduciendo su crecimiento. Luego de todo lo observado y contrastado, ¿los resultados validan la hipótesis de la indagación respecto a cómo afecta el pH a la propagación de las bacterias? Sí, al comparar nuestra respuesta inicial o hipótesis con los resultados de la indagación, podemos tener la siguiente conclusión. Las manos, y sobre todo las manos sucias, conforman un ecosistema ideal para el crecimiento de bacterias y otros microorganismos porque no ha variado su pH. Sin embargo, esto no ocurre al usar diferentes sustancias para lavar las manos porque ha alterado el pH que se encuentran en las manos y esto se corrobora al observar que el número de colonias bacterianas disminuye según se han ido aplicando en el medio de cultivo las manos previamente lavadas con agua y jabón, siendo esta más efectiva que otras sustancias de limpieza de manos. De esta manera, hemos corroborado que nuestra hipótesis es verdadera. ¿Qué consideran que podrían hacer para mejorar su indagación? Podría incorporar otros tipos de sustancias, como el alcohol de 70 grados para realizar la desinfección de las manos y ver su efectividad contra los microorganismos. ¡Excelente idea! Podemos preservar nuestra salud tan solo con cumplir una sencilla acción, como el lavado de manos con agua y jabón. Tenemos algunas preguntas, profesora. Es tiempo de nuestra ronda de preguntas. La primera es de Xiomara, de la ciudad de Lima. ¡Bienvenida! Tengo una pregunta. ¿Qué factores ayudan a que las bacterias se multipliquen más rápidamente? Interesante pregunta. Les cuento que los factores que hacen que las bacterias se multipliquen más rápido son los niveles de pH, la temperatura, los nutrientes, la respiración y la humedad. Los niveles de pH es la medida de acidez o alcalinidad que tienen las sustancias. Además, es un factor importante para controlar los niveles de crecimiento bacteriano. Las bacterias se desarrollan óptimamente en niveles de pH neutros. Algunas bacterias crecen a pH bajos y solo pocas bacterias crecen a pH muy altos. La temperatura. La temperatura óptima para el crecimiento microbiano es de 37 grados Celsius. Con otras temperaturas sería más difícil que las bacterias se desarrollen. Los nutrientes. Para que las bacterias crezcan y se multipliquen, necesitan de nutrientes que son un gran aporte de energía que ayuda a la propagación de la bacteria. La humedad. Las bacterias necesitan agua en el medio para crecer.
La humedad es un gran medio de transporte de nutrientes dentro y fuera de la célula. El tiempo. Todas las bacterias se reproducen en un tiempo determinado. El crecimiento óptimo se produce en condiciones favorables de temperatura, nutrientes, humedad cada 20 o 30 minutos. La siguiente pregunta es de Piero, de la ciudad de Lima. Saludos para todas las amigas y amigos en Lima. Hola a todos. Mi pregunta es, ¿lavarse las manos solamente con agua elimina las bacterias? Muchas personas consideran que sí, pero como lo hemos podido comprobar, en la indagación no es así. El agua no es un gran agente antimicrobiano. Por ello, lavarse las manos solo con agua no es para nada efectivo al momento de prevenir enfermedades. Tenemos otra pregunta de Alondra, de la región de Ayacucho. Saludos a todas y a todos en Ayacucho. Hola Rodrigo, buenas tardes profesora. Soy Alondra de Huamanga, Ayacucho. Me perdí una parte. ¿Qué efecto tiene el jabón en las bacterias? El pH del jabón desestabiliza, es decir, altera el ecosistema de los microorganismos impidiendo su propagación. La siguiente pregunta es de Joanny, de Pasco. Saludos para todas las amigas y amigos en Pasco. Hola profesora, hola Rodrigo. Tengo una duda. ¿Por qué es importante analizar los datos con información? Es importante analizar los datos de la indagación y comparar con algunas fuentes de información para obtener evidencias que permitan confirmar o refutar la hipótesis y en base a ello elaborar la conclusión. En algunas ocasiones utilizamos sustancias de limpieza por recomendaciones populares, como es el caso del limón para desinfectar. Sin embargo, al contrastar las evidencias de nuestra indagación, hemos invalidado su efectividad en la eliminación de las bacterias. Nuestra última pregunta es de Mauro, de la ciudad de Lima. Hola profesor Luis Rodrigo, tuve algunas dificultades en mi experimento. Cuando disolví el cubo de caldo tenía orégano. ¿Cómo puedo eliminarlos? Por otro lado, ¿los materiales para realizar los cultivos se podrían reemplazar por otros? Para eliminar algunos componentes adicionales del cubito de pollo, como el orégano, puedes colarlo con una tela o gasa o también algodón. Es importante que el medio de cultivo se encuentre limpio para que se aprecie mejor el crecimiento de las bacterias. En el caso de no contar con los recipientes de vidrio, se pueden utilizar otros. Por ejemplo, recipientes de plástico transparentes y resistentes al calor, o vasos de Tecnopor y taparlo con plástico esterilizado. Muchas gracias por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Marlene Castro, por compartir con nosotros. Creo que ahora sí están listos para que cumplan con el reto. Elaborar un reporte de indagación sobre los factores que permiten la propagación de las bacterias. Para ello, deben considerar los siguientes criterios de evaluación. Formular preguntas y posibles respuestas de los factores que influyen en la propagación de las bacterias. Proponer procedimientos que permitan obtener datos de los factores que influyen en la propagación de las bacterias. Obtener datos a partir de mediciones repetidas del registro de la población de bacterias en una tabla y representarlos en gráficas. Comparar datos y determinar qué relación existe entre ellos y contrastarlos con las respuestas iniciales o hipótesis para elaborar sus conclusiones. Sustentar sus conclusiones y los ajustes que se realicen durante el desarrollo de la indagación. También podemos usar la siguiente ficha para reflexionar sobre cómo vamos aprendiendo. ¿Identifiqué las fortalezas que me permitan mejorar mi reporte de indagación? ¿He reflexionado sobre las acciones que realizo para elaborar mi reporte de indagación? ¿Identifiqué lo que debo mejorar en mi reporte de indagación? ¿Me propongo acciones de mejora considerando mis fortalezas y dificultades? Es importante que en la respuesta a cada pregunta coloquen comentarios para mejorar sus procesos. Ya nos vemos, chicas y chicos. ¡Chao, chao!
Hoy validamos nuestra hipótesis a través del análisis de los datos que resultaron de nuestro experimento y confirmamos que el lavado de manos con agua y jabón es la forma más efectiva de evitar la propagación de bacterias que pueden dañar nuestra salud. Recuerda que si quieres participar o comunicarte con nosotros, puedes escribir con un adulto responsable a primero@minedu.gov.pe. Recuerda que perseverar en tus estudios escolares es una importantísima decisión. Si en algún momento te sientes desanimado o con muchas dificultades, cuéntale a tu mamá, papá, hermana, primo, abuela, tío, al familiar de tu confianza. Estoy seguro que ella o él te apoyará. Ya nos vemos, chicas y chicos de primero de secundaria. ¡Chao, chao!